Hola a todos, les habla José Guzmán, coordinador general del Lean Construction Institute Perú. En esta oportunidad, en alianza con Ingeniatec, tenemos a José Vázquez, que nos va a conversar sobre programación de obras con las Planner System. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchas? Hola José, ahora sí, estaba con el micrófono apagado. Perfecto. José, cuéntanos un poco de ti bueno, y de ahí ya está habilitado para que puedas compartir. Comparto mi pantalla entonces, ya, perfecto. Por favor. A ver, entonces. ¿Se puede ver? Sí. Ya, excelente. Bueno, de todo, gracias José por la invitación. Muy importante estos momentos para poder refrescar algunos conceptos, hablar acerca de la importancia de las metodologías, del Lean Construction, y de cómo esto puede impactar directamente en nuestros proyectos, en nuestra vida diaria. Y vamos a hablar un poco, siempre es bueno recordar los conceptos para no perder de vista el horizonte y que para cualquier adversidad o cualquier variabilidad, o cualquier escenario que se pueda presentar, sepamos cómo adaptarnos, ¿no? Buenas noches con todos. Un poco para presentarme. Bueno, mi nombre es José Vázquez Rodríguez, ingeniero civil de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ya 12 años de experiencia en la industria, en ingeniería de construcción, en línea de carrera en GIM. Actualmente vengo desempeñándome como jefe de control de gestión de proyectos y he trabajado muchos años básicamente orientándome al lado de producción, proyectos civiles, proyectos de infraestructura, proyectos de edificaciones, proyectos de los cuales he podido aplicar directamente las Planner en sus distintas realidades y en las distintas casuísticas que nos ha presentado tanto en Perú y también me tocó en algún momento aplicarlo en Bolivia, un proyecto que estuve trabajando por allá con otras condiciones, otra realidad, otro escenario para ejecutar proyectos, pero un poco compartiéndoles mi experiencia, creo que al final, teniendo la premisa de todo es poder tener los conceptos claros, saber después las herramientas, los criterios se adaptan a cada realidad, ¿no? Entonces, un poco el objetivo de esta charla, de esta primera charla de la ruta Ingeniatec, es poder hablar de estos conceptos, hablar de las planner y de los distintos niveles que tienen las planner y para poder, digamos, estar alineados respecto a la metodología. Igual, chicos, si es que tienen alguna duda, alguna consulta, háganmela saber. Precisamente compartamos conocimientos, de eso se tratan estos espacios. Y igual, si quieren compartir alguna experiencia, bienvenido sea. Entonces, bueno, creo que comenzamos con la charla. Como les comentaba, bueno, saben todos, el tema de las planner en sí, dentro de todo, todos las metodologías dentro del universo Lean y Lean Construction, creo que es la más conocida, una de las más antiguas. Sin embargo, normalmente las planners ha ido, si bien los conceptos son los mismos, como comentaba, la forma de aplicarlo ha ido variando en el tiempo. Ahora mismo este año nos ha tocado afrontar una realidad distinta y bueno, así como los proyectos se adaptan, así como todos nos hemos ido adaptando a nuestra nueva realidad, Planner también se ha adaptado. Al final de la clase vamos a compartirles
algunas buenas prácticas que he podido conversar, recopilar con algunos colegas, de cómo han adecuado las planes a sus proyectos, y se los voy a compartir para que puedan quedar abiertos a que se pueda aplicar, ¿no? Bueno, una definición que me gusta bastante de las planners, ¿no? Básicamente es un sistema de planificación de proyectos, que su principal objetivo es asegurar, obviamente, que el trabajo fluya, que los flujos de producción no paren, y finalmente el objetivo de esto es pues, buscar que los proyectos se cumplan en el plazo, ¿no? Entonces, esta lámina esquematiza muy bien, de una manera holística, toda la metodología, ¿no? Es importante recordar que las planners no es una herramienta, no son criterios, es una metodología que tiene de planificación de proyectos, como lo mencionaba en la lámina anterior, que tiene distintos niveles. Entonces, como lo podemos ver en esta gráfica, conforme yo vaya profundizando o vaya haciendo un zoom en mi proyecto, el nivel de detalle al cual tengo que analizar la situación, el nivel de detalle al cual tengo que analizar las actividades va a ser un poco mayor. Entonces, siendo una analogía, es como si estuviéramos en una nave espacial y estuviéramos viendo la Tierra al nivel más alto, y conforme vayamos teniendo la necesidad de ejecutar, vamos a ir aterrizando, ¿no? Entonces vamos a ir bajando y vamos a comenzar a revisar a un mayor nivel de detalle cuando sea necesario. Entonces, la metodología en sí tiene 3 niveles de trabajo, ¿no? Entonces, que va de más a menos, ¿no? En esta gráfica podemos ver el horizonte del tiempo versus un lapso cronológico. Digamos que estos 3 niveles, que en alguna literatura le llaman programación a largo plazo, programación a mediano plazo, programación a corto plazo, otras le llaman programación maestra, programación de las fases. Tiene digámoslo así, ciertos criterios, ciertos entregables, ciertas conversaciones que se tienen que dar en cada momento, de tal manera que se puedan cumplir con los objetivos de cada etapa, que a su vez sirven para poder alimentar y que se haga de manera correcta la siguiente etapa, ¿no? Entonces vamos a hablar primero de los 2 primeros niveles, ¿no? La programación maestra y la programación de fases. Cuando hablamos de programación maestra, normalmente nos referimos a definir las estrategias para poder cumplir con ciertos hitos que no son negociables, obviamente como en negocio, normalmente los proyectos partes con un contrato, partes con un cronograma contractual, donde muchas veces puedes tener hasta ciertos hitos que pueden ser penalizables, puede que no, pero hitos que tienes que cumplir porque son tus compromisos con el cliente, son tus compromisos, y obviamente como equipo de proyecto tenemos que enfocar esfuerzos para lograr hacer que estos compromisos se cumplan. Entonces, cuando hablamos de programación maestra, a lo que nos referimos es a poder identificar cuáles son estos hitos claves para el proyecto que son no negociables, que no podemos, que debemos hacer todo lo necesario para, obviamente, dentro de nuestro marco contractual para poder cumplirlos. En este caso, no interesa tanto el nivel de detalle, porque finalmente estos hitos se definieron bajo ciertas premisas en una etapa temprana, en una etapa de ofertas, y cuando llega la realidad del proyecto, el equipo del proyecto normalmente es distinto al equipo que presupuestó, y bueno, el analizar el entorno de la situación hace que tu programa pueda cambiar, tu estrategia de ejecución pueda cambiar, y porque te vas a enfrentar a otro tipo de escenarios, a otras variables que pueden ser externas o internas, y bueno, eso lo identifica el equipo ejecutor. Sin embargo, hay ciertos hitos que no debemos dejar de cumplir, ¿no? Luego, una vez identificados estos hitos, viene el segundo nivel, o bueno, digámoslo así, el segundo nivel de detalle, ¿no? Que es a que se le llama la programación de fases. ¿A qué le llamamos programación de fases? Básicamente es partir el proyecto en una fase. Hay muchas definiciones de fases. A mí la que personalmente me ha funcionado en mi experiencia y como normalmente yo he
lotizado por fases o partido en fases del proyecto es en función a los determinados entregables, a los entregables físicos que estén bien definidos y que tengan, ¿por qué no?, una correlación con uno de los hitos contractuales o hitos internos que nos podamos como equipo de proyecto demarcar, ¿no? Entonces, si vemos esta lámina, ¿no? ¿Qué es lo que busca esquematizar, ¿no? Nosotros estamos todavía a un nivel muy macro. Las disciplinas del proyecto, ¿no? Obras provisionales, excavación, estructuras, albañilería, arquitectura, obras exteriores y los meses. Todavía no hemos abierto a nivel de detalle, ¿no? Entonces, yo sé que tengo ciertos hitos que cumplir, el hito de culminación de cada una de estas fases, determinadas duraciones, y en base a cada uno de los hitos identificados es que yo podría asociar una de mis fases. Entonces, cuando hablamos de planificar la fase, justamente hablamos de desarrollar un trabajo en equipo. Para eso vamos a hablar un poco acerca de las sesiones de planeamiento colaborativas que cada vez se desarrollan más en los proyectos. El Lean Construction Institute impulsa mucho como parte de las buenas prácticas, la implementación y el uso de las planificaciones colaborativas. Está comprobado que las planificaciones colaborativas son la mejor forma de planificar un proyecto. Definitivamente muchas cabezas piensan mejor que una. Entonces, lo que buscamos en esta planificación de fases es poder, una vez, partir el elefante en pedacitos, pero en pedacitos que nos ayuden, que tengan cierta lógica, que tengan un entregable final, identificable, medible, y que a su vez pueda tener también un hito, poder relacionarlo a un hito, ¿no? Realmente, cuando lo he aplicado o cuando lo he visto que lo aplican, lo divido por disciplinas, ¿no? Ese es un criterio muy usado para dividir en las fases. Ahora, una vez que ya tenemos las fases identificadas, el siguiente paso es cómo desarrollamos de manera general el plan de fases. Muchas veces cuando deben haber escuchado el concepto de planificación pool, que es o planificación a demanda, que conceptualmente, ¿qué nos dice la planificación pool? Que para poder iniciar una actividad, la actividad, siempre tenemos actividades sucesoras y actividades predecesoras, ¿no? Que únicamente voy a iniciar la actividad cuando, mejor dicho, la actividad predecesora va a producir únicamente lo que necesita la actividad sucesora para poder ejecutar. Y le va a pasar el entregable cuando ésta ya se encuentre libre. Normalmente acá se hace el método del cangrejo, ¿no? Comenzamos deben haber escuchado el tema de partamos del hito final y tengo que analizar todo lo que tengo que hacer para poder llegar al hito, no al revés, ¿no? Pero obviamente en la práctica no es que esto se realice a lo largo de todo, desde el hito de finalización del proyecto, que va a pasar de cada 18 meses, y comenzar a planificar en reversa, ¿no? O sea, la realidad nos dice que el equipo de obra empieza y una vez que empezó, puede tener analizado hasta cierto nivel de detalle los primeros 3, 4 meses, o de repente la parte de provisionales, excavaciones, movimiento de tierras, hasta una parte de estructuras, ¿no? Pero ponerse a pensar en las obras exteriores, en el comisionamiento, al inicio de la obra es un poco complejo, ¿no? Entonces, para esto es que justamente el plan de fase se va haciendo por hitos. Entonces, puede ser que en una primera sesión de trabajo analicemos 1 o 2 hitos, ¿no? Obras provisionales y excavación. Entonces ya estamos acotando el nivel de análisis a los primeros 4 o 5 meses de obra. Y para eso los equipos de trabajo sí tienen que haber llegado haciendo un análisis detallado de sus planos, metrados, cantidades, dimensionamiento de cuadrillas, dimensionamiento de equipos, para que cuando lleguen a las sesiones de trabajo colaborativas puedan ser, 1, más eficientes; 2, hablar con data; 3, tener clara cuál es su estrategia, plantear alternativas para que en conjunto se pueda llegar a un consenso y poder definir la mejor duración de cada una de estas fases. Entonces, digamos que podemos hacer durante todo el ciclo de vida del proyecto
unas 3 o 4 sesiones de planeamiento de las fases, que podría agarrar 1 o 2 hitos o más, tampoco pero la idea no es proyectarnos mucho o muy, o sea, 18 meses, porque no agregaría valor. Vamos trabajándolo de los hitos, que es los primeros hitos que vienen para atrás, y de manera conjunta, ¿no? Entonces, como les comentaba, una de las buenas prácticas que impulsa el LSI para poder desarrollar un planeamiento pool, una sesión de trabajo o de planeamiento colaborativo es las famosas sesiones de planeamiento pool, ¿no? Que utilizan las metodologías Cartrick, que son metodologías que usan mucho la gestión visual, POSITs, trabajo en equipo, no todos todos en una sala, para poder hacer que las ideas fluyan y que se generen mejores compromisos. Obviamente esto se ha adaptado en función a esta nueva realidad que nos toca afrontar, porque este año ha sido muy difícil poder mantener estas sesiones a distancia. Hay alternativas, buenas alternativas que han surgido. Vamos a hablar primero de la forma tradicional de hacerlo, y una vez que hablemos de eso, les voy a mostrar cómo es que en algunos proyectos, algunas empresas han adaptado esta metodología para trabajar de manera remota, ¿no? Haciendo un repaso de cómo desarrollamos una sesión de planeamiento pool, definiendo primero el plan maestro, ¿no? Los hitos, ¿no? Tengo, en este caso, una duración de mi proyecto puede ser 9 meses. Yo defino cuáles son mis hitos, los inamovibles, ¿no? Entre tierras, entrega de casco, entrega de la obra, y en conjunto con cada responsable de disciplina, después de haber estudiado su parte, su disciplina, comienza a proponer. Y algo que nosotros repetimos mucho en este tipo de sesiones, es que los responsables de la disciplina sean las únicas personas que pueden mover sus POSITs, porque finalmente recuerden que el Last Planner es una metodología de compromisos, ¿no? Y obviamente los compromisos confiables se tienen que dar cuando las personas se matan por conseguir a lo que se están comprometiendo, ¿no? Entonces, siguiendo esa lógica, si yo estoy comprometiéndome a desarrollar en determinado tiempo tales actividades, y en base a eso la siguiente actividad se va a programar, yo soy el único que puedo mover mis POSITs, ¿no? Tomando esto muy en serio y en verdad, claro, la práctica, cuando ya se agarra cierto nivel de expertise con esto, o sea, nadie mueve. Hasta he visto empresas donde cada uno firma sus POSITs y en base a eso es que se comprometen y los miden también, ¿no? Entonces, una vez que hemos desarrollado en reversa las actividades necesarias para poder ejecutar cada fase, esto lo estamos haciendo a un nivel macro. Vamos a ver que la metodología de pool planning se puede aplicar a todo nivel, para hacer el planeamiento de las fases, para hacer un planeamiento a mediano plazo, el look ahead planning, y para hacer también un plan a corto plazo, sea plan semanal o plan diario. Agregar las duraciones a cada actividad, como les comentaba, para llegar a esta sesión ya tengo que haber estudiado mi plan, por lo menos los hitos que vamos a trabajar, ¿no? Tengo que conocer a detalle y tener una estrategia ya planteada, si no agrega valor. Entonces, obviamente, si yo ya tengo una propuesta de plan, ya conozco las duraciones y son las duraciones que voy a plantear. Y en base a eso, conforme cada responsable de disciplina vaya planteando sus duraciones, vamos a analizar los traslapes y ver cuál es la mejor estrategia de ejecución. Acá viene el paso 4, que es analicemos juntos la lógica del plan. Por ejemplo, hay 3 responsables. Cada responsable ha planteado sus tiempos. No necesariamente un responsable va asociado a un hito. Puede ser que para cumplir un hito hayan 2 o 3 responsables que en esta sesión justamente es donde cada uno presenta sus cronogramas para poder generar los traslapes, ¿no? Revisamos en conjunto la lógica del plan y podemos decir, de repente se puede ajustar, no se puede ajustar, analizando cada uno de los hitos de manera individual, ¿no? Una vez que ya realizamos eso, ya concatenamos, por así decirlo, todas las actividades de este plan, asegurando el cumplimiento de los hitos. Lo que hacemos es correr todo el bloque, toda la cadena para la fecha real de inicio, ¿no? Obviamente yo puedo correr de derecha a izquierda,
porque con eso no estoy comprometiendo mis hitos. No puedo hacer lo contrario, ¿no? Luego, una vez que ya tengo mi plan sin holguras y ya completo, viene el concepto de buffer, ¿no? Para los que no los conocen, no conocen el concepto, buffer es una contingencia. Hay muchos tipos de contingencias que podemos utilizar cuando hacemos un planeamiento. Obviamente, esto es un arma de doble filo, ¿no? Lo que busca la metodología es buscar la eficiencia. También, no solo la metodología, todos, ¿no? Uno de los objetivos del negocio es lograr cumplir con tu contrato de la manera más eficiente posible, ¿no? Sin embargo, producto de la variabilidad del negocio, producto de que la construcción nunca un edificio es igual uno a otro, es artesanal de cierta manera. Estamos en el camino de la industrialización, no hay muchas herramientas, pero digamos que hay un buen porcentaje, es muy variable. Entonces, los buffers nos sirven como una contingencia, en este caso de tiempo, para poder mitigar cualquier imprevisto que podamos tener en el plan, ¿no? Entonces, las planner no te dice que no uses buffers, te dice usa buffers, pero úsalos de manera controlada, úsalos de manera inteligente y consensuada con todo el equipo, porque son estrategias. Por ejemplo, acá podemos decir, en la etapa de excavación y relleno, vamos a tener 2 semanas de holgura al final. En la etapa de estructuras, que ya es una etapa que es más controlada, pongamos solo una. Y en la etapa de albañilería, de repente podemos ponernos 2 o 3 semanas porque sabemos que es una etapa de mayor variabilidad, hay mayores subcontratistas, la probabilidad de que fallen es mayor, etc. Entonces, en base a eso es que definimos los hitos, los buffers, y en la sesión se cierra. Y finalmente, ¿no? Comprobamos que el equipo se sienta cómodo con esto y definimos el plan, ¿no? Hacemos que ya tenemos el plan, en este caso, estos 3 primeros hitos, que pueden ser 1, 2 o 3, hasta 3 fases, cerrado. Y se llega a un acuerdo y esto se cierra, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos hablado un poco acerca de la programación de fases, ¿no? Acá, volviendo a la imagen, ¿no? Hablábamos del debo, ¿no? Hemos hablado del qué es lo que ya tenemos, ya hay claridad del equipo de proyecto, de qué es lo que debo hacer, ¿no? Ahora vamos a seguir bajando, vamos a seguir haciendo zoom y acercándonos más hacia la Tierra, haciendo la analogía que propuse al inicio, para poder ver de manera estratégica a un mayor nivel de detalle, ¿no? Y acá viene el segundo nivel, que es llamado planeamiento a mediano plazo, y donde viene la famosa herramienta que creo que es una de las más conocidas, que es el Look Ahead, ¿no? El mirar hacia adelante. Pero no es mi objetivo, no es el objetivo del webinar mostrarles una herramienta, porque finalmente esto se adecúa en base a teniendo los conceptos claros. Lo que ahora les voy a mostrar es cuál es el ejercicio mental que hay que seguir para poder mirar hacia adelante y poder asegurar, de cierta manera, estar listo para cuando tenga que comenzar a ejecutar mis actividades, ¿no? Habíamos visto que teníamos una programación a largo plazo, ¿no? Definiendo, vamos a suponer que este es el cronograma que hemos definido en mi plan de hitos, mis primeros, bueno, todos mis hitos, pero digamos que estas duraciones ya están estudiadas y consensuadas. Entonces, lo que viene ahora es hacer un zoom. Es hacer un zoom, pero de manera solamente lo necesario, ¿no? No tiene mucho sentido analizar a mayor nivel de profundidad una actividad que va a ocurrir de acá a 3 meses, ¿no? O sea, creo que ni el mejor planificador te puede asegurar y firmar que en 6 meses, el día 14 a las 5 de la tarde van a estar vaciando la columna del eje N35, ¿no? La probabilidad de que eso ocurra muy baja. Entonces, ¿qué busca la metodología? ¿Qué es lo que te dice las planners? Analiza el horizonte, un horizonte de programación necesario en base a lo que vayas a las actividades que vayas a ejecutar para las siguientes semanas. Ahora, en función a un horizonte determinado y en función también a las posibles variables que puedas tener en el proyecto, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo defines ese horizonte? Bueno, ahí hay diferentes formas de hacerlo.
Una que particularmente a mí me gusta mucho es la de evaluar cuáles son los tiempos que necesitas, tus tiempos de abastecimiento de tus recursos críticos. No es lo mismo construir un edificio en Lima que construirlo en Piura o construirlo en Argentina, en Chile, en Bolivia, en una mina. Puede ser el mismo producto, pero los tiempos son distintos. Entonces, si es que a mí me demora 5 meses en llegarme, o por decir, vamos a poner un ejemplo, si me demoran 6 semanas en que pueda completar un requerimiento de alguno de mis recursos críticos, entonces eso me obliga a tener que mirar hacia adelante 6 semanas como mínimo a un nivel de detalle adecuado para poder identificar todo lo necesario para poder ejecutarlo. Entonces es un poco el concepto de lo que se busca. Entonces yo voy a ir, conforme vayan pasando las semanas, supongamos que en la primera semana yo tenía un horizonte de programación de cuatro semanas, donde he hecho el ejercicio mental de abrir la actividad, en este caso la actividad a tareas, a nivel de tareas, y estas tareas a su vez tienen recursos, tienen cantidades, tienen una fecha de inicio y fin, tienen cuadrillas de trabajo. Yo voy a en este caso hemos abierto, estamos analizando un horizonte de 4 semanas. Cuando yo tenga las actividades definidas, las tareas definidas, voy a poder hacer este ejercicio mental de poder definir qué es lo que necesito para poder ejecutar esas tareas en el momento que tenga que iniciar a ejecutarlo. Y así sucesivamente, conforme vayan pasando las semanas, voy a ir analizando una semana más. Entonces, en este caso, por ejemplo, el look ahead de la siguiente semana sería, voy a analizar siempre, en este caso, 4 semanas. La semana 1 fue la semana que ya pasó, mi semana 2 empieza y, bueno, aparece una nueva, que es la semana 5, ¿no? Y así sucesivamente, conforme vayan pasando las semanas, ¿no? ¿Qué es lo interesante de esto? Por ejemplo, vemos acá que después de que normalmente un listado de actividades tiene, en este caso, 4 semanas de análisis. Entonces, por ejemplo, la actividad, en este caso, la actividad B ya venía apareciendo desde la semana 2, aparecieron en la semana 3, aparecen después en la semana 4, cuando yo estoy analizando otro horizonte, y eso ¿qué me permite? Que un listado de tareas lo he ido analizando de manera repetitiva durante 4 semanas antes de que inicie la ejecución. ¿Eso a qué me ayuda? A que al tenerlas estudiadas, de repente se me pudo haber pasado alguna cosa cuando lo estuve analizando, cuando era la semana 4, cuando estaba todavía, mejor dicho, próximo a ejecutarse después de 4 semanas, pero cuando ya me faltan 3 semanas, vuelvo a hacer el análisis mental, vuelvo a repasar que las actividades, qué es lo que necesito para ejecutar las actividades, puedo identificar nuevas cosas que me falten para poder gestionarlas, ¿no? Para poder gestionarlas y así sucesivamente, cuando ya esta semana, esa última semana se volvió primera semana, ya la probabilidad de que tenga todo listo para ejecutar debería ser muy alta. Y eso es lo que busca la planificación a mediano plazo, ¿no? Cuando hablaba de hacer el look ahead planning es un ejercicio mental de identificar lo necesario, me refería a, bueno, deben haber escuchado también el concepto de restricciones, ¿no? De identificar todos los recursos, no solamente recursos, sino todo lo que necesito para poder ejecutar una actividad, ¿no? Normalmente una clasificación muy utilizada en construcción es si tenemos que clasificar o usar tipologías para poder clasificar todo lo que necesito para poder iniciar a colocar la primera piedra de algo, que necesitamos personas, necesitamos información, planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, necesitamos equipos, hidropisionadores, equipos, torregrúas, etcétera. Obviamente los materiales. Necesito que el trabajo previo esté terminado para poder iniciar a ejecutar la siguiente actividad. Necesito tener las condiciones de trabajo también listas para poder ejecutar mi actividad. Y hay ciertas siempre fuentes de variación externas que pueden hacer que también mi trabajo se complique, ¿no? Obviamente hay algunas que no se pueden controlar, pero sí mitigar.
Entonces, es importante mapearlas, ¿no? Digamos que todo el ejercicio mental que hay que hacer es identificar estos 7 flujos y comenzar a gestionar su levantamiento. Entonces, no es suficiente analizarlo e identificarlo, sino también decir, ya está bien, ya lo conseguí, ya sé qué cosa es lo que necesito, pero ahora tengo que coordinar con las personas que son las responsables de levantar estas restricciones para que tengan claro qué es lo que tienen que hacer, para cuándo lo necesito y qué es lo que necesito, ¿no? En la práctica, normalmente cada una de estas restricciones van asociadas a podría ser un área de soporte, ¿no? Calidad, seguridad, oficina técnica, logística, el área de equipos, etcétera, que en función al análisis de restricciones que yo pueda hacer, es que ellos deben darle prioridad al trabajo para asegurarse de que las restricciones se levanten y que las cosas ocurran cuando tienen que ocurrir. Digamos que hasta ahí hemos hablado un poco del planeamiento a mediano plazo. Entonces vamos viendo que ya acá nos vamos planteando qué es lo que puedo hacer. Yo ya tengo claro qué es lo que debo, entonces tengo que hacer mi plan de fases. Cuando hablo de la programación a mediano plazo, ya sé lo que puedo hacer porque ya identifiqué los recursos que necesito y estoy gestionando corregir o levantar las restricciones y los problemas que pueda tener para que cuando me toque hacerlo, lo pueda hacer. Y ahora vamos a tratar de hacerlos, obviamente, ¿no? De ejecutarlos. Entonces viene el tercer nivel de planeamiento, de programación, que es el nivel de planificación a corto plazo. Acá vienen otras herramientas como el plan semanal, el plan diario, que tienen otros objetivos distintos, pero finalmente complementan toda la visión holística de la metodología y aseguran que los compromisos se cumplan, ¿no? Entonces eso no funciona una sin otra, eso es algo súper importante, ¿no? No es porque yo ya estoy haciendo un look ahead y estoy haciendo mi análisis de restricciones, voy a garantizar el cumplimiento de mis objetivos en el proyecto, ¿no? Entonces, la idea es ver todo el marco y tratar de implementar todo el marco, ¿no? Que buscamos, al igual que con las planes, con la planificación a mediano plazo, a corto plazo, perdón, construir confianza, reducir la probabilidad de problemas y errores y poder identificar de manera temprana los posibles problemas y las acciones correctivas, ¿no? Acá hablamos un poco más de hacer, en algunos casos vale la pena hacer un poco más de zoom de las actividades que ya tenía previstas, en otros casos no, simplemente mantener el mismo nivel de detalle del look ahead, pero mantener el mismo detalle del look ahead, pero tratando de entrar ya a colocar algún dato adicional, ¿no? Como por ejemplo puede ser la cantidad de personas que voy a utilizar para esa determinada tarea, los recursos, ¿no? En este caso las cantidades también es súper importante para cada una de las tareas, mi fecha inicio y mi fecha fin. Acá ya analizo la primera semana. ¿Qué es lo más importante del plan a corto plazo? Muchas veces se dice que es copiar la primera semana del look ahead, pero en realidad no es así. O sea, el objetivo de esta conversación es lograr revalidar y realmente colocar lo que me voy a comprometer a hacer. Si bien es cierto, esta semana 1, en algún momento fue semana 4, luego semana 3, 2, 1, yo he tenido un tiempo prudente para poder gestionar mis restricciones, levantarlas y asegurarme que tenga todo listo para comenzar a ejecutar. Como ven, hay condiciones externas, hay imprevistos que puede ser, y se da usualmente, que llega la semana de ejecución y no estoy listo, me faltó algo. Y ahí viene la decisión del last planner de decir, ya, me toca comprometerme a lo que realmente voy a ejecutar, sobre esto me van a medir, voy a invertir recursos en esto, eso es algo súper importante. Así que vamos a poner realmente lo que voy a poder hacer. En la teoría, en la primera semana no debería colocar actividades que tengan restricciones, porque si sé que no las voy a poder ejecutar, no tendría sentido asignarle recursos. Sin embargo, si es que por A o B yo estoy seguro de que esa restricción va a levantarse en la semana, ya tengo alguna coordinación ejecutada, ya sé que voy a poder empezar, o de repente es una actividad que empieza el jueves y la restricción me la levantan el miércoles, entonces
Ya queda decisión del Lab Planner colocar o no de esa actividad, ¿no? Y finalmente, digamos que lo que coloco en el plan a corto plazo es lo que me comprometo a ejecutar, ¿no? En algunas empresas o algunos proyectos se habla también, bueno, del plan semanal, ¿no? También le llaman plan semanal, y también hay algunos proyectos que usan el famoso plan diario, que no es otra cosa, sigue la misma lógica de la relación look ahead con plan semanal, solo que ahora plan semanal, plan diario ya es una programación micro. He visto que a veces hasta colocan el día en tercios o en horas, pero ya eso en verdad es dependiendo de cada uno, ¿no? Pero la premisa es la misma, ¿no? Tratar de asegurarse de que lo que se va a ejecutar en el día se cumpla, que las cuadrillas de trabajo tengan claro cuáles son sus actividades, que los recursos estén bien distribuidos. Y bueno, más que ponerlo en un documento, lo importante acá es que se genere la conversación necesaria para que esto pueda funcionar, ¿no? A mí me funciona mucho, o me funcionaba mucho reunirme al inicio de la jornada con mi cuadrilla de trabajo y hacer una revisión de cuáles son las actividades que tenemos que ejecutar, validar que tenemos todo listo, qué problemas pueden haber, repasar las condiciones del sitio para asegurarnos de que tengamos todas las condiciones de seguridad para ejecutar, que tengamos información, y bueno, y empezar la jornada, ¿no? Y al final de la jornada de trabajo, hacer una revisión de cómo nos fue, ¿no? Cómo nos fue para poder en conjunto planificar lo que vamos a ejecutar al día siguiente. Y esa es la esencia, en realidad, de esta conversación, de este nivel de detalle de la planificación, que todos tengamos claro lo que se va a ejecutar en el día. Finalmente, vamos a ver ahora más adelante que Las Planner te mide, o mejor dicho, vamos a ver que hay un indicador de confiabilidad o de predictibilidad del plan que te mide el horizonte de la semana, ¿no? Muchas veces cuando me ha tocado conversar de este tipo de cosas con algunos ingenieros, me preguntan, o sea, ¿qué pasa si es que no terminé de ejecutar una actividad al 100% el lunes y la ejecuto el martes? O sea, no cumplí ¿cumplí o no cumplí mi plan? O sea, mejor dicho, lo mío de manera diaria, lo mío de manera semanal. Entonces, ahí entra el siguiente punto, que es el famoso PPC, porcentaje de plan cumplido, porcentaje de plan completado, ¿no? Hay distintas traducciones, pero finalmente lo que es un indicador que te mide la predictibilidad de la entrega de un trabajo y mide tus compromisos, o mide los compromisos de cada responsable del equipo de construcción, ¿no? Y obviamente que se hayan cumplido con los niveles de satisfacción adecuados, ¿no? Con la calidad adecuada, con los estándares de seguridad adecuados, no es cumplir por cumplir, ¿no? Entonces, para eso hay una persona que ejecuta y hay otra persona que declara cumplimiento. Es una herramienta que se usa para poder tomar mejores decisiones. Ahora, el PPC, si lo vemos de manera fría, es un número, una estadística, un porcentaje, pero no es lo principal de esta etapa, ¿no? Sino lo que buscamos ¿para qué medimos un compromiso? Básicamente lo hacemos para poder únicamente, o sea, mejorar, ver si es que no cumplí, por qué no cumplí, qué hago para que cuando me vuelva a tocar esta actividad pueda cumplir de manera adecuada y aprender de manera conjunta, no aprender en equipo, que eso es lo más importante. En la práctica se generan gráficas de todo tipo, ¿no? Para poder generar el PIEs, poder generar gráficas de tendencia de cómo va tu PPC respecto a una media histórica, ¿no? Y al final este tipo de gráficas te ayudan mejor dicho, antes de entrar en este punto, este tipo de gráficas te ayudan a poder identificar los problemas, identificar la causa raíz, que eso es algo súper importante, ¿no? Vamos a ver que la metodología sigue el ciclo de mejora continua. Entonces, una vez que yo planifiqué, ejecuté, terminó mi semana, tengo que medir para aprender, que ese es el objetivo. Medir para aprender, hay N indicadores que una vez que tengo el PPC, tipo de gráficas que puedo utilizar, pero lo más importante es que yo pueda identificar las causas raíces
de las actividades que no cumplió, de los problemas que pude tener en la semana, para poder atacar ahí. Normalmente en la práctica yo he visto que esta última etapa de la metodología es la que menos se aplica. Todo el mundo llega a calcular el PPC y dice, ya bueno, ya calculé mi PPC, salen las excusas, pasó esto, pasó lo otro, ejecuté tal, pero, y está bien, pero ya falta, digamos, el paso final para poder cerrar el círculo, ¿no? Entonces, es lo más, de repente, difícil de cerrar, ¿no? Es decir, ya hacer el mea culpa o analizar realmente qué pasó, generar una acción correctiva para eso y para eso también volver a ejecutar, ¿no? Y volver a implementar esta acción correctiva en el corto plazo, porque de eso se trata esto. Aplicar, medir, aprender y corregir. Corregir rápido, ¿no? Por eso que lo hacemos semanal, ¿no? Y eso es lo que va a ayudar también a que corrijas de manera adecuada, ¿no? Entonces, esto como, digamos, cerrando el círculo, hemos hablado un poco de los niveles de la metodología o sea, quiero ahora hablar un poco acerca de cómo esto encaja pues en todo un ciclo de gestión de proyectos, ¿no? Esto en realidad se ejecuta a lo largo de todo el proyecto, ¿no? Desde el inicio tú comienzas con obras provisionales, campamento, etcétera, tú ya aplicas las planners, te tienes que comenzar a proyectar, ¿no? Y te acompañan a lo largo de toda la parte de ejecución y hasta el cierre del proyecto, ¿no? Obviamente hay formas de potenciar también la rutina, ahora se está usando mucho el BIM para mejorar no solamente para identificar interferencias, sino se está buscando en la industria que te pueda ayudar también para la identificación de restricciones y para poder mejorar y realizar planes más confiables. Es un súper reto hacerlo, es complicado, pero creo que hay bastantes iniciativas que apuntan a lograrlo, ¿no? Si tuviésemos que hablar acerca de una rutina semanal de cómo manejar la metodología de las Planner, ¿no? Es lo que conversábamos, ¿no? Tienes un cronograma, que es un primer input que salió de una planificación a largo plazo y claro, de un plan de fases. Esto a su vez alimenta o se desprende de un look ahead que tiene un análisis de restricciones, tiene un plan semanal, se mide, se elabora el PPC, las causas de incumplimiento, aprendo y corrijo mi look ahead. Y ese es el círculo que voy siguiendo. Y cada cierto tiempo voy a ir refrescando mi cronograma macro, ¿no? O mi cronograma actualizado, lo puedo tener en Project, lo puedo tener en Primavera, etc. Pero digamos que esta es la rutina. Esta es la rutina que usualmente se sigue. Si es que muchas veces hay mil formas de colocar eso en una agenda, de colocarlo en una rutina, ¿no? Por ejemplo, los daily meetings, las famosas reuniones pequeñitas de construcción, bueno, acá le hemos puesto una hora que puede durar 15 minutos al inicio de la jornada, un día a la semana en la cual también se realiza la planificación a mediano plazo, en la cual también evalúo cómo me fue la semana anterior, evalúo mi PPC, las causas de incumplimiento y planifico el siguiente periodo de semanas, ¿no? Y bueno, una reunión semanal en la cual se generan los compromisos de equipo y también se evalúa justamente el cumplimiento de las actividades de la semana anterior. Esto complementado también con las sesiones de planificación que se realizan esporádicamente. Hay N temas a tratar dentro de estas reuniones, ¿no? Una metodología estructurada, ¿no? Entonces, hasta acá chicos, digamos que hemos hecho una visión general de la metodología y bueno, en estos últimos 10 minutos quiero comentarles un poco de cómo, conversando con algunos colegas, haciéndoles las preguntas de cómo se han adecuado para implementar las Planner en esta nueva realidad, ¿no? Que si bien es cierto, ahora, o sea, hay de todo. Hay algunas personas que siguen realizando o que han dejado de hacer las reuniones, otras que lo realizan de manera controlada, tomando las medidas de bioseguridad. Algo que me pareció interesante es cómo lo han estado aplicando de manera virtual. Eso es lo que les quería compartir, ¿no? Pasar de utilizar post-its, utilizar papelógrafos, etcétera, en salas de reuniones con todo el equipo, a tratar de manejarlo de manera virtual. Para eso hay herramientas, como Miro, Lucidchart, Google Jamboard, etcétera, que son tableros
o dashboards o pizarras colaborativas que cada vez que son súper intuitivas y fáciles de usar, ¿no? Una que me llamó mucho la atención es Miro, donde podemos colocar imágenes, colocar documentos, colocar post-its virtuales para poder justamente trabajar de manera conjunta, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que pues, pegan el Lucajet, pegan la secuencia constructiva, pegan imágenes del modelo, simulando lo que podríamos estar considerando y colocando en una reunión de obra, ¿no? Definen sus hitos, bueno, en este caso están haciendo planificación pool para hacer el Lucajet, ¿no? Entonces han definido la secuencia de trabajo, la secuencia constructiva, han definido dentro del post seguramente cuáles son los recursos que se van a utilizar o las cuadrillas, y en base a eso, inclusive la lista de restricciones para cada una de las cuadrillas, y conforme van avanzando esto lo van actualizando en conjunto, ¿no? Colocando las sectorizaciones también, sacando imágenes del modelo en caso se tenga para poder colocarlo en el tablero, y bueno, tratando de respetar también el tema de la gestión visual, colores, por responsables de disciplinas, para poder colocarlo, ¿no? Entonces, la verdad que me parece bastante interesante, porque se trata de, sin desvirtuar el espíritu colaborativo de la metodología y utilizando la tecnología, una forma interesante de manejarlo, ¿no? Igual, ¿no? Discutiendo de manera conjunta el Lucajet, discutiendo las sectorizaciones, porque tienes las imágenes y también tienes la codificación. Bueno, en este caso, este es un tren de actividades, ¿no? Una planificación rítmica ya elaborada y validada, ¿no? Los equipos de proyecto van colocando lo que cumplieron y lo que no, y se valida el cumplimiento, ¿no? Entonces, por mi lado, eso sería todo, chicos. No sé si tienen consultas. Me gustaría también darles las gracias a Ingeniatec, invitarlos a la web de Ingeniatec, que la visiten, al foro. Ya, se van a hacer algunas consultas en el foro y vamos a que participen, a que interactúen por ahí. No sé si tienen consultas, chicos. A ver. A ver, José Luis dice, buenas noches. En la metodología de las Planner, ¿cómo manejar un Lucajet de materiales y controlar los desperdicios que se podrían generar? Saludos. Ya, a ver, algo que no tocamos es ¿no? lo que menciona su compañero, ¿no? El Lucajet, el famoso Lucajet de materiales. Hemos hablado de las restricciones, ¿no? Hemos hablado de que tenemos un Lucajet, tenemos 7 tipos de restricciones, ¿no? Entonces, obviamente, una de estas son los materiales. ¿Quién usa el primero es quién usa el Lucajet de materiales? Eso va a depender de cómo adecúes la metodología a tu proyecto, ¿no? Normalmente, cuando tú elaboras un análisis de restricciones, vas a definir un listado de materiales con cantidades y fechas de solicitud y fechas de requerimiento, ¿no? Eso sirve como input para, vamos a suponer que el área de compras, no sé, dependiendo de cómo esté configurado esto en la empresa, que el área de compras tenga que generar su plan de compras, ¿no? Entonces, todo el listado de restricciones y el listado tanto de cantidades, descripciones y fechas que salen de un adecuado análisis de restricciones sirven como input para generar este cronograma o llamado cronograma de compras, a tomar decisiones, o llamado Lucajet de materiales, que también sigue la misma lógica y se vincula de esa manera con el Lucajet tradicional y con el análisis de restricciones, ¿no? Pero tiene que estar de cierta manera vinculado con las fechas de solicitud reales, ¿no? ¿Cómo manejarlo? Como te menciono, esto lo lleva el área, puede ser el área de compras, y tratando de cumplir en base a sus tiempos de requerimiento con determinadas fechas. Ahora, y el control de desperdicios es otra cosa. Normalmente eso no se lleva en el Lucajet de materiales. Ya si estamos hablando de controlar desperdicios, ya tenemos que entrar a realizar
O sea, eso sí lo tiene que realizar pues el área de producción, tiene que tener bien claro cuáles son sus previstos, ¿no? Las cantidades teóricas que tienen que entrar para cada elemento y comenzar a medir y compararse contra eso, ¿no? En base a lo que va ejecutando. Dependiendo de cada tipo de material, hay bastantes técnicas, digámoslo así, o buenas prácticas que se acomodan a eso, ¿no? Juan Carlos Casanova. Buenas noches. Una consulta. Usando las planners, ¿se debe programar actividades los días sábados o es tener un cronograma contractual para el cliente y otro interno del plan semanal? ¿Cómo manejaríamos la gestión colaborativa? Bueno, efectivamente el tema de los días sábados es un tema interesante, ¿no? A ver, va a depender. Obviamente los sábados vamos a trabajar de todas maneras. Ahora, si la pregunta es programas o no programas, algunos proyectos utilizan, hablamos del concepto de buffer, ¿no? Utilizan el sábado como buffer, ¿no? ¿A qué le llaman el sábado como buffer? Como es normalmente, dependiendo de dónde trabajes, puede ser que tengas, si trabajamos en ciudad, no trabajas el día sábado como jornada completa, sino como media jornada. Una práctica común es que se utilice ese día como un día de recuperación. Yo no programo nada, pero ejecuto y trato de recuperarme en caso haya alguna, me haya desviado, me haya retrasado durante la semana, ¿no? Y por otro lado, el tema del contrato, del cronograma cliente, el cronograma interno, sí, efectivamente, o sea, es lo usual. Es lo usual tener un cronograma con unos hitos que, como les comenté al final, lo que tratamos de rescatar de este cronograma es cumplir ciertos hitos para no desfasarme del plazo, ¿no? Pero finalmente yo me tengo que medir frente al compromiso que he ejecutado. Justamente toda la metodología de las planes es para generar este cronograma interno, ¿no? Haciendo el planeamiento de las fases, voy a tratar de optimizarnos para poder dimensionar mis recursos para eso y poder estar tranquilo y poder asegurar el cumplimiento de los hitos. Pero sí, de cierta manera esto genera un doble control, un control interno, lo real y lo que tú que va a asegurar cumplir con los compromisos del cliente, que de repente puedes tener otras fechas ahí. Eso es usual. Es usual que pasa. No sé si tienen alguna otra consulta, chicos. Sí, tapen su micrófono si gustan y conversemos un poquito. A ver, no sé, a ver si es que, si no tienen ninguna otra duda, chicos, bueno, por mi lado eso es todo. Los invitamos a que sigan participando de la ruta el Lean Construction y Geniatech. Se vienen charlas muy interesantes. Visiten la web también, participen. Agradecer al LSI por este tiempo. Y bueno, les dejamos por interno mi correo para tener cualquier consulta, ¿no? Bueno, me dicen que hay algunas consultas por Facebook. A ver, un minuto. Sí, estoy buscándolo de un minuto. A ver, Jorge Luis Galvez. Quisiera saber si se puede mezclar Lean y mejora continua en las Planner y Scrum en una obra. Esa es una pregunta interesante. Finalmente, claro, bueno, Lean, mejora continua. Y las Planners hemos visto que sí, ¿no? O sea, las Planners es una metodología de Lean basada en la mejora continua, ¿no? Que tiene toda una metodología estructurada. Claro, Scrum es otra metodología. Finalmente, ¿cómo lo veo yo? Y esa es mi opinión personal. Yo también he explorado mucho acerca del Scrum. Si bien es cierto, viene de otra rama bastante aplicada para la parte del desarrollo de software, de proyectos ágiles. Los principios son muy parecidos, La mejora continua, paquetizar en lotes pequeños de trabajo, generar las reuniones diarias, sino que tienen, digámoslo así, otras herramientas, pero la rutina es bastante parecida, tienen una programación a largo plazo. Se llaman, creo, el User Story Map, que es el mapa más general, que vendría a ser lo similar al plan maestro. Tienes pues el tablero Kanban, donde tienes tu product backlog, tus sprints,
que vendría a ser el product backlog vendría a ser lo similar a las actividades del look ahead, que es un listado de actividades que vas a tener a mediano plazo, y tu sprint viene a ser el listado de actividades semanales, que vendría a ser lo similar a tu plan semanal, ¿no? Entonces, es otra forma de agrupar y otra forma de mostrarlo, pero finalmente, personalmente, pienso que el espíritu es el mismo, ¿no? Claro, recomendaciones no mezclar, no usar uno u otro. Construcciones, claro, la metodología de Last Planner nació para construcción, ¿no? Digamos que Scrum es una metodología que nació en otra industria. Es aplicable, sí se puede, es aplicable, he visto casos donde lo aplican, pero digámoslo así que es aplicar una u otra, ¿no? Pero ambas tienen la premisa de la mejora continua dentro de sí, ¿no? Darwin Bernardo. De acuerdo al sistema del último planificador, ¿existe un mecanismo para el control de plazo de ejecución de la obra? Bueno, como hemos visto, claro, la metodología se complementa muy bien con las herramientas y las buenas prácticas del PMI. En realidad, lo que te dice las planners, ejecuta un plan, la premisa es tú tienes que ejecutar un plan confiable. Ejecuta un plan confiable en distintos niveles de detalle cuando sea necesario. Vas a tener un indicador de cumplimiento que es el PPC, verificar el cumplimiento de tus promesas, y eso en verdad, pero calza muy bien con los indicadores tradicionales del PMI, ¿no? Calcular un SPI, ¿no? Un Schedule Performance Index, que te va a ayudar a ver si es que tú tienes una curva S, que tú tengas, en base a ese cronograma interno que ya ejecutaste, tú poder calcular una curva S, recursos, y medirte contra eso, ¿no? Entonces ahí en la práctica lo usual es que se complementan muy bien y se usan esta metodología, ¿no? El valor ganado para poder realizar un control, en este caso, del avance, ¿no? Y un control del plazo también. Hay una pregunta, José Luis. Sí. ¿Cómo podrías evaluar la efectividad de Last Planner cuando se comienza con la implementación inicial? ¿Existe alguna métrica basada en medir y comparar? Una métrica basada en medir y comparar. Bueno, lo que pasa es que como comentábamos, Last Planner lo comenzamos a utilizar desde una etapa temprana, ¿no? Claro, lo que usualmente pasa es que en una etapa temprana, como tú recién estás comenzando a revisar y conocer tu proyecto, claro, tu porcentaje de la probabilidad de error es mayor, porque recién estás comenzando, de repente no haces un buen análisis de restricciones, o estás recién comenzando a conocer tu proyecto, identificas cierta cantidad de restricciones y cierta cantidad que no, y claro, eso hace que cuando termine la semana, tu porcentaje de plan cumplido sea bajo. La recomendación ahí es que sí, o sea, la metodología te da todo en realidad, no te dice, de repente la primera semana te salió mal, y tú vas a poder analizar cuáles fueron las causas de incumplimiento. Pero lo que comentaba, ¿no? El último paso siempre es tratar de ubicar las causas raíces. ¿Cuáles fueron mis causas raíces? Obviamente seguir estudiando tu proyecto y poder implementar esas acciones correctivas, implementar acciones correctivas para esas causas raíces para que evitar que te vuelva a ocurrir eso, ¿no? Pero eso lo vas a ir afinando y es natural en realidad conforme vayan pasando las semanas, ¿no? Hasta que ya llegues a una etapa en la que tengas mayor control y mayor conocimiento de tu proyecto. A ver, José Luis comenta, ¿cómo podría evaluar la efectividad de las planes cuando se comienza con la implementación inicial? Ah, bueno, eso es lo que acabamos de comenzar, ¿no? Sí, hay una de Facebook de Daniel Cifuentes. Si adelanto algunos trabajos en la semana, ¿cómo podría incluirlos en el PPC o el PCC? Si es que no estaban considerados en el plan semanal base. ¿O cuál sería el tratamiento adecuado? Ya, ok. Algo que no hemos comentado es acerca de las actividades buffers, ¿no? Comentamos acerca de los buffers de tiempo, ¿no? Que colocamos en la planificación, en el plan semanal, perdón, en la planificación maestra, pero también hay un concepto dentro de la metodología asociado a las actividades buffers, que, claro, normalmente tú puedes
colocar dentro de tu plan semanal ciertas actividades que tú consideras que puede que las ejecutes. Obviamente es bueno porque a pesar de haber hecho toda la metodología, te falla algo, siempre es bueno tener una actividad paralela que sepas que puedes ejecutar y que tienes los recursos para ejecutarla, para poder designar y distribuir a ese lado los recursos y evitar que los tengas parados, ¿no? y evitar ineficiencias. Entonces, la buena práctica en este caso es, tú puedes colocar, obviamente, de manera al inicio de la semana, cuáles serían esas actividades, buffers, colocarlas en el PPC, colocarlas en el plan semanal, y tú puedes que les ejecutes o no, porque finalmente tus recursos están dimensionados para ejecutar tu plan principal. Si tú cumpliste tu plan principal con los recursos que tenías asignados, das por validado el cumplimiento y no consideras esas actividades buffer dentro de tu medición. Las considerarías únicamente cuando, en el caso de que no llegaste a ejecutar una actividad del plan semanal, designaste tus recursos para ejecutar otra y cumpliste con la actividad prevista de este listado de actividades buffer, ¿no? Eso es lo que usualmente se hace. Pero solamente lo incluye en la medición únicamente cuando se activa, digámoslo así. O sea, ¿alguien quiere intervenir? Podemos activar el micrófono, que haga levante la mano para poder liberar el micrófono y poder conversar con José. Vamos a darle unos minutos más. José, no sé, espero que no te moleste. No, claro que no, nada. Chicos, estoy abierto a compartir conocimiento y compartir experiencias. Igual si es que no, también como les digo, pueden entrar a los foros de Ingeniatec, hacer las consultas. ¿Tienes ahí el enlace para lo del foro? A ver, se los comparto por acá, por el chat. ¿No? Les paso acá un link para que participen, ahí también pueden dejar sus consultas, siempre estamos constantemente haciendo sorteos, etcétera. Y nada, ahí también podrían comentar. Estén atentos a la página y a las cosas que vamos dando. Hay una pregunta de Facebook de Raúl Acostupa. Desde Facebook dice, el objetivo principal de Last Planner sería el control de la variabilidad o el control de objetivos semanales. O sea, el objetivo principal es asegurar el cumplimiento de tu plazo. Es asegurar el cumplimiento de tu plazo, y para eso tienes que lograr o sea, necesitas trabajar a distintos niveles. Trabajar a un nivel macro, a un nivel intermedio y a un nivel micro. De tal manera que tú puedas controlar la variabilidad producto, que es que está en nuestra industria, y poder garantizar predictibilidad y asegurar el cumplimiento de estos objetivos. Entonces, ese es un poco cómo se engloba todo, ¿no? La variabilidad está para controlarla, aseguras el cumplimiento de tu plazo y trabajas a 3 niveles. El último nivel, obviamente, es cumplir objetivos semanales. Claro, entonces toca los dos puntos, ¿no? Es decir, controla la variabilidad y te sirve para medir tus objetivos semanales. Correcto. Yo te hago una pregunta, porque siempre la hago, ¿no? Es decir, ¿qué tan ahora con este trabajo colaborativo que tenemos y bueno, ya es muy repetido, la nueva normalidad en la cual muchos trabajamos remotamente, ¿qué tan fácil es manejar los grupos para las sesiones, en cuanto, obviamente no puedes tener a mucha gente en una sala viendo el Last Planner, ¿no? ¿Cómo lo están manejando? ¿Qué tan complicado es? Claro, de hecho es o sea, definitivamente no es lo mismo estar pues en un ambiente físico, ¿no? Y estar todos trabajando de la manera así, ahí que las decisiones se tomen de manera rápida, ¿no? Pero igual, de hecho, la tecnología ayuda, ¿no? A veces una buena práctica es hacerlo mixto, que algunas personas estén en la obra, otras que estén de manera remota y que puedan compartir, encendiendo las cámaras
¿no? Para que se trate de tratar de replicar ese acercamiento, ¿no? Pero lo importante es que todos puedan ver el plan, que todos puedan participar, todos tengan la oportunidad de comentar y que el plan lo puedan cerrar sumando experiencias de todos. No, no es fácil, no es fácil, pero creo que nada es fácil en este negocio, ¿no? Y creo que parte de los retos de nosotros los ingenieros es adecuarnos a lo que nos toca afrontar, ¿no? Y hacerlo de la mejor manera. Creo que por ese lado, todos han encontrado una forma para poder lograr cumplir con los que realmente quieren implementar la metodología, ver la mejor forma de hacerlo a su necesidad. Y una pregunta más del mismo José Luis. A ver, José, en tu experiencia, ¿qué PPC has logrado mapear y qué dificultades has presenciado en la coyuntura COVID? ¿Qué PPC has logrado mapear? Bueno, normalmente lo que pasa es que esto es algo que va evolucionando, ¿no? Antes se hablaba de lograr de un buen PPC, tener un PPC del 75-80%, ahora ya la meta cada vez va subiendo más. Conforme vas siendo más fino en tu metodología, en el uso de la metodología, o sea, igual lograr el 100% a veces es complicado, pero tratar de siempre apuntas a eso, ¿no? Siempre apuntas a eso, y tratar de tener una estadística semanal de cómo va evolucionando, ¿no? Respecto a una media, un acumulado, es bueno tener el indicador del PPC acumulado, un PPC meta, y siempre medirte contra eso, ¿no? Las dificultades presenciadas en la coyuntura, lo que hemos estado conversando, ¿no? De hecho, siempre la lejanía es lo que normalmente más complica, y el uso de la tecnología de cruzar esa barrera y que las personas que de repente no han sido tan familiarizadas como capataces, sobre todo, puedan participar de esto, ¿no? A ver, Juan Carlos menciona, hay casos donde las plantas se llevan a cabo sin tomar en cuenta las condiciones de seguridad y que a veces se vuelven un riesgo y no se llegan a ejecutar. Por ejemplo, maniobras de alto riesgo. Entiendo que lo colaborativo participa seguridad, calidad y producción. Claro que sí. Comentábamos que parte de la evaluación de las restricciones es el entorno seguro, el espacio de trabajo seguro. Si no, no tiene sentido. O sea, muchas veces he escuchado también que dicen, claro, que aplican las planas, se enfoca a producir al costo que sea, sin importarle la calidad y sin importarle la seguridad. Y no es así. O sea, por eso que acoté bastante el tema de cuando se mide el cumplimiento, medir el cumplimiento teniendo en cuenta las condiciones de satisfacción, teniendo en cuenta los estándares, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad. No hay nada más importante que eso, ¿no? Poner en riesgo la salud de los trabajadores, no, es algo que no puede ocurrir, ¿no? Entonces, para eso justamente se planifica, y para eso, como mencionas, es importante que la seguridad y calidad también participen de la ejecución, ¿no? Si bien es cierto, la seguridad es responsabilidad de todos, es responsabilidad principalmente del responsable de la actividad, y él tiene que tener en cuenta a la hora de diseñar su forma de trabajo, diseñar su sistema de producción, qué medidas de seguridad necesita para eso. Siempre es bueno tener el juicio experto y un especialista, en este caso la persona de seguridad, que va a poder también, que conozca el plan, que conozca qué es lo que se va a hacer para que te ayude a anticiparte, ¿no? Esa es un poco la premisa. Perfecto. Listo, chicos. Yo creo que si no hay más preguntas, creo que han sido bastante buenas las preguntas. Agradecerles por su tiempo, por esta charla, porque duró un poco más de una hora, y invitarlos de nuevo a que sigan participando de la ruta. Se vienen conversaciones muy interesantes, temas bastante interesantes, pioneros en la industria. Invitarlos a la web de Ingenet y a la web del LSI. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos, y les dejo ahí igualito. Ya José dejó la página de Ingenetec, le dejo para el que no tiene la página del LSI, ahí va a encontrar también bastante información. Y nada, gracias a todos por participar. Tenemos la próxima actividad, si mal no recuerdo, el 24, igualito, a los que ya se inscribieron y a los que han entrado, se le va a mandar un correo para confirmar la próxima actividad, que es el 24, y el tema y el ponente que va a estar. Gracias a todos por participar, y nada, nos vemos hasta otra próxima oportunidad. Gracias, José. Nos vemos. Cuídense. Buen inicio de semana. Chao, chao.